Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes de empezar la clase de hoy, quería felicitarlos, porque sé que les ha ido más o menos bien a la mayoría, o a casi todos. Yo tenía cifradas esperanzas en ustedes y no me han defraudado. La presentación de hoy versa alrededor del tema de tumores y neoplasias. Esto ustedes saben que son los tumores y las neoplasias son células que crecen de manera desordenada y terminan generando estas neoplasias y estos tumores. Pero hay que tener presente que hay células que también tienen crecimientos desordenados, pero que no son ni neoplasias ni tumores. Entonces, esto nos obliga a nosotros a hacernos un replanteo y a hablar un poco de este grupo de lesiones proliferativas no neoplásicas. Yo voy a ver si les comparto una pantalla para empezar con ese tema. Bien, creo que es este. Fíjense, estos trastornos de crecimiento celular que son proliferaciones no neoplasias, no neoplásicas en realidad, son la hiperplasia, la regeneración, la metaplasia y la displasia. Y consideremos cada uno por separado. Por ejemplo, la hiperplasia es un incremento de la población de células, simplemente. Estas células son normales y por un efecto irritativo o por una noxa que produce sobre este grupo celular esta respuesta, esta reacción que se llama hiperplasia. Cuando desaparece el efecto irritante o la injuria que lo desencadenó, esto se frena e incluso puede retrotraer a la normalidad, volver a la normalidad. Eso es hiperplasia. O sea, esto no pasa en los tumores y en las neoplasias, pasa en este caso de este concepto de hiperplasia. Otro concepto es la regeneración. Hay tejidos que pierden un grupo celular o se exfolian las células o se erosionan o se ulceran las mismas y terminan después regenerándose. O sea, es como una repoblación de células que terminan generando entonces un tejido nuevamente ordenado similar al anterior. Eso es regeneración. En cambio, metaplasia es otro concepto. Es el recambio de un tipo de célula por otro tipo de célula. Por ejemplo, en el ejemplo más característico lo vemos en el epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado del bronquio. Cuando hay alguna injuria o alguna inflamación crónica o alguna irritación sobre la mucosa bronquial, pueden generarse cambios metaplásicos. Y esta mucosa respiratoria se transforma entonces en un epitelio plano estratificado que no tiene nada que ver con el anterior. De todos modos, este recambio de células son células normales que se recambian por otras células normales también. Una es de un epitelio cilíndrico ciliado o pseudoestratificado, por otra de un epitelio plano estratificado de células normales. Lógicamente que esta normalidad es relativa porque en el tapiz bronquial este epitelio plano estratificado no tiene nada que hacer, o sea, no cumple las funciones que cumple normalmente un epitelio normal. En este caso no hay cilias para que se produzca el barrido, no hay células que produzcan mucosecreción, etcétera, etcétera. De todos modos, cuando desaparece la noxa, cuando desaparece el factor irritante, nosotros podemos tener una respuesta de reacción inversa que vuelve a restituir ad íntegro el tejido anterior. Solo cuando hay acá en este tejido una displasia puede llegar a malignizarse, ¿no? Pero solamente en esa situación. El otro tema importante es la displasia. En la displasia nosotros tenemos un epitelio plano estratificado, por ejemplo, que el mejor ejemplo sería el epitelio plano estratificado ectocervical, donde tienen ustedes un epitelio plano ordenado,
que madura normalmente, desde las capas basales hasta las superficiales, de manera totalmente ordenada y sin ninguna alteración, frente a otro cuadro que es el que se llama displasia, donde estas células se alteran totalmente. Hay un trastorno madurativo notorio, hay células multinucleadas, hay células que han perdido la relación núcleo-citoplasma, hay células que se dividen mitóticamente en un mayor número, hay células anisocarióticas, poiquilocarióticas, que generan esta distorsión notoria en el epitelio, que no tiene nada que ver con el epitelio normal que nosotros habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿cierto? Este es un cuadro entonces de displasia. Fíjense, acá hay que prestar mucha atención a la membrana basal, que está allí dibujada, la membrana basal, que separa el epitelio del corion más profundo. Como decía recién, nosotros tenemos que prestarle atención a este epitelio normal. Fíjense, la membrana basal del epitelio está totalmente ordenado. Sobre la membrana basal apoyan las células basales, después las células intermedias, o parabasales, después las intermedias y al último las células superficiales. Estas células se pueden estudiar por el examen de Papa Nicolau. Estas células se pueden exfoliar y nosotros tiñéndola con la tinción de Papa Nicolau podemos ver si estas células tienen alguna alteración, alguna modificación citoestructural que nos permita decir, bueno, este epitelio tiene algún grado de anormalidad. En este caso, el que tenemos acá de ejemplo, que es el epitelio de ectocervi, plano estratificado, lo vemos acá perfectamente normal. Pero fíjense, puede suceder que el orden madurativo se altere de manera notoria. Por ejemplo, puede alterarse en un determinado grado. Por ejemplo, acá, en el tercio inferior del epitelio, hay una alteración notoria. Acá, en los 2 tercios inferiores del epitelio también. Y acá hay una alteración notoria en todo el espesor del epitelio ectocervical. Estos son grados de displasia. Acá tenemos una displasia leve. Acá tenemos una displasia leve. Fíjense. Acá tenemos una displasia moderada y acá tenemos una displasia grave. Estos grados de displasia, por supuesto que pueden evolucionar a lo largo de varios años, pueden evolucionar, incluso se ha demostrado que pueden evolucionar a lo largo de 5 años. Fíjense todo el tiempo que tendríamos nosotros para detectar estas anormalidades epiteliales con el estudio del Papa Nicolau. Entonces, repito, estos grados de displasia pueden ser displasia leve, displasia moderada o displasia grave. Se lo clasifica también como SIN 1, SIN 2 y SIN 3, que quiere decir neoplasia intraepitelial cervical, de grado 1, de grado 2 y de grado 3. A la primera se le llama de bajo grado también, y a las 2 últimas se le llama de alto grado. La última es la más crítica de las 3, es la displasia grave, o SIN 3, es la que también se la considera un carcinoma in situ. Se llama así carcinoma in situ porque esta displasia prolifera confinada dentro del epitelio. No afecta la membrana basal del epitelio. O sea, es un carcinoma in situ porque toda la alteración histomorfológica del epitelio está confinada o recluida en el epitelio sin comprometer el corion, sin comprometer para nada la membrana basal que está interna. A esta membrana basal hay que prestarle mucha atención, sobre todo en este caso crítico, donde estamos hablando de una displasia grave o carcinoma in situ. Este grupo de células agresivas que tiene el epitelio, en un determinado momento, generan un clon celular que destruye la membrana basal y puede penetrar hacia la profundidad, y eso determina la presencia de un carcinoma invasor. O sea, ya no es más un carcinoma in situ, sino que al pasar y transponer este límite tan preciso que es la membrana basal y penetrar en el corion subepitelial, estamos ya frente a otra cosa que no tiene nada que ver con un carcinoma in situ. Esto ya se llama carcinoma invasor o infiltrante.
Hay un mecanismo de la infiltración neoplásica que esto lo explica más o menos a este cuadro. Fíjense que estas células epiteliales de las displasias graves, agresivas, pueden encontrarse con un receptor de superficie que les permite adosarse a la laminina. La laminina es una sustancia perteneciente a la membrana basal. Una vez que se adosan a la laminina, estas células agresivas, neoplásicas, terminan secretando enzimas, como puede ser la colagenasa, la proteasa, o tipos de hialuronidasa, por ejemplo, que lesionan a la membrana basal, que producen fisuras en la misma. Entonces allí queda abierta la puerta de entrada para que, o la posibilidad para que estas células puedan ingresar libremente hacia la profundidad del corio subepitelial. Dicho esto, entonces vamos a abandonar entonces la explicación de lo que eran los tumores o las proliferaciones celulares no neoplásicas para pasar a definir lo que es un tumor o una neoplasia. Acá un tumor o una neoplasia nosotros lo podemos definir como un grupo de células que tiene un crecimiento descontrolado, una proliferación descontrolada, un crecimiento anárquico, continuo, irreversible, progresivo, o un crecimiento anormal e indefinido. Esa es, en realidad, la definición de esto, que es tumor o neoplasia. Vamos a considerar que el tumor y neoplasia son sinónimos. Otra cosa que les quiero decir y dejarles bien claro, que cuando nosotros hacemos la definición de este cuadro, no estamos hablando ni del tumor benigno ni del tumor maligno. Nosotros estamos hablando y definiendo a un tumor o a una neoplasia. En ambos casos sucede lo mismo, sea benigno, sea maligno, el crecimiento va a ser anárquico, va a ser descontrolado, va a ser anormal, va a ser proliferativo, va a ser irreversible y va a ser progresivo. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, cuando ustedes les pidan la definición de tumor o neoplasia, sepan que son términos sinónimos y que la definición está constituida por este tipo de capacidad que tiene este grupo de células para proliferar y crecer. Ahora sí, en cambio, cuando nosotros nos vamos a diferenciar lo que es un tumor benigno de un tumor maligno, esto lo tenemos que tener bien claro también. Hay una diferencia notoria entre los dos. Los dos proliferan descontroladamente, los dos proliferan de forma irreversible y anárquicamente, y sin embargo, el tumor benigno está constituido por una proliferación de elementos celulares que no se apartan de la normalidad. Son células que mantienen su estructura normal y sin embargo proliferan descontroladamente, de manera anárquica, y generan este tumor benigno. Fíjense, totalmente distinto es aquel otro, que es el tumor maligno. El tumor maligno, en él proliferan células que tienen alteraciones. No es como el anterior. En este tumor maligno proliferan células alteradas, que se apartan de la normalidad y que generan entonces esta proliferación que nosotros la vamos a llamar proliferación maligna o tumor o neoplasia maligna o malignopatía. Este concepto tiene que quedar bien claro, ¿cierto? Entre la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno es la diferencia principal, entre otras que vamos a pasar a explicar después. En todo tejido, ya sea normal, o en un tejido neoplásico, como puede ser un tejido, un tumor benigno o un tumor maligno, existe este ciclo celular. O sea, existe una proliferación de células. Fíjense, hay células, este ciclo ustedes lo conocen muy bien, hay células que están en reposo, en G0, y que en un determinado momento se activan y empiezan a ingresar al ciclo celular, pasan a G1, a S, a G2, a M y generan dos células hijas, ¿no es cierto? En un tejido normal, este ciclo se cumple. Se cumple para reemplazar a las células viejas, para reemplazar a las células perdidas o para regenerar un tejido. Y por supuesto que también está presente en un tejido neoplásico. En un tumor benigno, por ejemplo, este ciclo celular está muy incrementado en número, o sea, la cantidad de células que están en reposo y pasan a la actividad mitótica son muchas. Y por supuesto que son muchos más los ciclos presentes en un tumor maligno.
Tengan presente entonces que en un tumor maligno hay muchas células que están en actividad mitótica. Y en un tumor benigno también, pero no tanto como en el primero. Otra cosa que vamos a ver en este tumor maligno es la modificación de las células. Una célula de un tumor maligno generalmente pierde la relación núcleo-citoplasma. Una célula normal tiene una relación núcleo-citoplasmática conservada de 1,4, 1,6. En cambio, en un tumor maligno ustedes van a encontrarse con células que tienen un núcleo grande, que tienen una relación entre el citoplasma y el mismo totalmente alterada, de 1,2 o 1,1 inclusive. Esto es típico entonces de los tumores malignos. Otra cosa que van a ver en un tumor maligno es la presencia de alteraciones morfológicas notorias en las células. Hay alteraciones citológicas, como puede ser la macrocariosis. Otras, la multinucleación. A veces puede haber una binucleación de las células de este tumor con este crecimiento anárquico. Otras veces pueden haber una alteración en la red de cromatina que genera grumos intranucleares de cromatina. Otras veces pueden tener ustedes una marginación de la red cromatínica, otro fenómeno típico y característico que están presentes en estas neoplasias malignas. Otras veces pueden tener ustedes aumento de la cantidad de nucleolos dentro del núcleo celular. También hay otros cambios interesantes, como puede ser la cariopignosis. Fíjense, esta célula que tiene un núcleo pequeño, muy oscuro, se llama a este fenómeno cariopignosis. Se lo ve típicamente presente en lugares de los estratos epiteliales que no tienen nada que ver con la localización normal. Pueden estar incluso estos núcleos cariopignóticos en las zonas basales o parabasales de un epitelio. Se los ve habitualmente en la superficie, en la parte más superficial o en la parte más apical del epitelio siempre. Otras modificaciones son, por ejemplo, las modificaciones de la forma de los núcleos. Cuando en un tumor ningún núcleo se ve parecido o igual al vecino, le decimos que este fenómeno se llama poiquilocariosis. Cuando los núcleos son todos de diferente tamaño, a esta lesión le vamos a llamar anisocariosis. Cuando las células tienen formas o morfologías distintas, le vamos a llamar poiquilocariosis, y cuando estas células tumorales tienen distintos tamaños, unas grandes, otras pequeñas, otras medianas, ninguna es parecida en tamaño, y le vamos a llamar en este caso a este fenómeno anisocariosis. O sea, son hallazgos típicos y característicos de la población celular de una malignopatía, ¿no es cierto? También, en un tumor maligno vamos a tener mitosis atípicas y mitosis típicas. Hay una gran cantidad de mitosis que aseguran entonces la proliferación y el crecimiento de esta neoplasia. Fíjense, las mitosis atípicas pueden ser algunas bipolares, donde hay asimetría en una mitosis atípica bipolar. Puede haber una mitosis atípica tripolar o pueden haber otras multipolares. Y también están presentes en este tumor maligno las mitosis típicas. O sea, en un tumor maligno va a haber una mixtura de mitosis típicas y de mitosis atípicas que son características de estas neoplasias malignas, ¿no es cierto? En cambio, en el tumor benigno siempre las mitosis van a ser muchas, pero van a ser siempre típicas. Nunca ninguna atípica. Si no, deja de ser un tumor benigno para convertirse en un tumor maligno. Eso tiene que estar bien claro. Entonces. Recuerden entonces, en un tumor benigno las mitosis son típicas. Y en un tumor maligno las mitosis pueden ser atípicas y típicas como si fuera una verdadera mixtura. Otra cosa que ven ustedes en un tumor maligno no es lo mismo que en un tumor maligno proliferan células alteradas, como esta, o que proliferan células muy alteradas, como en este otro caso. O sea, un tumor constituido por células muy alteradas es un tumor generalmente agresivo. Se le llama tumor indiferenciado, tumor de alto grado nuclear. Es un tumor de mal genio, es un tumor que produce efectos de daño
tisular y crece rápidamente, hace metástasis rápidamente y afecta al paciente de manera que lo puede llevar a la muerte por diseminación de la enfermedad rápidamente. Es un tumor entonces de mal pronóstico. Estos tumores son entonces de alto grado nuclear, están constituidos por células muy indiferenciadas, muy anaplásicas, que son de mal pronóstico. En cambio, en la otra gama puede estar proliferando un tumor que tiene bajo grado nuclear con células alteradas, sí, porque siempre tienen que estar alteradas para hacer una neoplasia maligna. Alteradas sí, pero no tan alteradas. O sea, tiene un parecido a la célula normal, pero está alterada. Es un tumor que se llama bien diferenciado o de bajo grado nuclear. Es un tumor que es mejor manejable, es un tumor mejor tratable, es un tumor menos agresivo. Es maligno, sí, pero es menos agresivo. ¿Puede dar metástasis? Sí. ¿Puede dar recidiva? Sí. Pero las da tardíamente. Es un tumor, desde el punto de vista terapéutico, mejor abordable que aquel otro, que es el indiferenciado, el agresivo, de mal pronóstico. O sea, acá este tumor puede ser de mal pronóstico y aquel otro tumor puede ser de buen pronóstico. Los dos son malignos, eso sí, eso no olvidarlo. Y esto tiene que ver con lo que llamamos grados de diferenciación de una neoplasia, ¿no es cierto? Hay toda una gama de modificaciones que puede tener la población celular de una neoplasia. Dijimos recién que puede haber tumores compuestos por la mayor parte por células bien diferenciadas, otras que pueden ser principalmente inmaduras, otras indiferenciadas y otras muy anaplásicas o muy alteradas. Por supuesto que esta neoplasia, la última, es muy agresiva, es de pésimo pronóstico, sobre todo estas son de pésimo pronóstico para el paciente. En cambio esta otra, fíjense, es una neoplasia maligna, sí, pero de mejor pronóstico para el paciente. O sea, menos agresivo que las otras. Esto tiene que ver entonces, o tiene mucha importancia para el equipo multidisciplinario que va a tratar al paciente desde el punto de vista oncológico. El equipo multidisciplinario para hacer la terapéutica oncológica tiene que saber si este tumor es bien diferenciado o es muy anaplásico o indiferenciado. Tiene que conocer eso. Además, es muy importante saber que no solamente los grados de diferenciación tienen que ver, sino el estadio de la enfermedad. No es lo mismo hacer un tratamiento de una enfermedad que recién comienza a hacer otra enfermedad, a otro tratamiento de una enfermedad avanzada. Por ejemplo, si nosotros de nada le sirve al paciente tener o ser portador de un tumor de buen pronóstico, o sea, compuesto por células maduras o bien diferenciadas, y que esté avanzado en su etapa evolutiva. De nada le sirve al paciente tener este tipo de tumor, que sería o podría ser bien fácilmente tratable, si ya tiene metástasis, tiene progresión y ya tiene un gran tamaño, por ejemplo. O sea, tiene mucho que ver entonces la interrelación con la vinculación de definir entonces la diferenciación con la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, en este otro caso, si el paciente tiene la mala suerte de ser portador de una neoplasia agresiva, como de este tipo de células, el paciente, si además de portar esta enfermedad, a esta enfermedad nosotros la descubrimos en un momento inicial, o sea, en un estadio temprano, nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer un tratamiento exitoso. Fíjense ustedes, a pesar de tener un tumor de pésimo pronóstico, si a este tumor nosotros lo hemos detectado cuando en una etapa inicial de un tumor pequeño, a veces subclínico, a veces que ni se palpa, nosotros podemos tener un tratamiento exitoso. Entonces ahí quiero recalcarle a ustedes la importancia que tiene correlacionar los grados de diferenciación de una neoplasia con la etapa de la enfermedad o los estadios de la misma. Es sumamente importante. Sobre todo para hacer el abordaje terapéutico de la neoplasia. ¿Qué es una metástasis? Una metástasis, como lo vemos acá en este esquema, el tumor que crece en un sector proliferante, en un tejido
que crece de manera desordenada y descontrolada, puede propagarse por vía linfática y llegar a los ganglios y generar entonces una metástasis. O sea, una metástasis es la propagación del tumor primitivo y generar entonces una colonización de células a distancia, o sea, un tumor secundario. Recuerden entonces lo que es un tumor primitivo, que es el originario, y la propagación a distancia, que es el tumor secundario. Mismo caso, fíjense ustedes, acá yo les quiero mostrar, por ejemplo, en este tumor original, por ejemplo, de mama, que hace un camino metastásico a través de las vías linfáticas y termina generando entonces un nuevo tumor a nivel del pulmón. Una propagación neoplásica a través de vías linfáticas, como puede ser en este cáncer de mama. Entonces recuerden lo que es entonces una metástasis, es la proliferación y la colonización de células de un tumor primitivo a distancia a través de la vía de metástasis, que puede ser la linfática, la hematógena o la de propagación transcelómica, etc., ¿no? Acá tienen otra imagen de una metástasis linfática. Fíjense, en este tejido hay un vaso linfático que está habitado por un émbolo neoplásico, constituido por células malignas de un melanoma. Fíjense, la melanina y las células neoplásicas que viajan a través de este vaso linfático y lógicamente tienen la posibilidad de hacer metástasis a distancia y propagar la enfermedad a otro sitio. O sea, recuerden lo que es un tumor primario y un tumor secundario. Acá tienen los tumores primitivos y sus metástasis más habituales o más frecuentes. Por ejemplo, en el cáncer de colon, como tumor primitivo, un adenocarcinoma de colon muy frecuentemente va a hacer metástasis al hígado o puede hacer metástasis al pulmón. Esto lo hace por vía linfática generalmente. O el cáncer de mama. El cáncer de mama por vía linfática se puede propagar hacia un pulmón, hacia un hígado, hacia el cerebro o hacia los huesos. Es típico estas vías de propagación del cáncer de mama. El cáncer de pulmón, en cambio, puede hacer una metástasis al pulmón heterolateral, al hígado, a los huesos o incluso al cerebro. Y el cáncer de próstata típicamente hace metástasis hacia los huesos, sobre todo los huesos de la pelvis, todos los huesos de la columna lumbosacra. Generalmente las vértebras lumbosacras son las afectadas por una metástasis del cáncer de próstata. O si no, lo hace hacia algún campo del pulmón o hacia el cerebro eventualmente. Estas son entonces tumores primitivos, ejemplos de tumores primitivos y sus metástasis más frecuentes, o sea, las localizaciones del tumor secundario más frecuentes que nosotros podemos ver. Otro tema de interés crucial acá es los criterios que tenemos nosotros para diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno. Hay tres criterios importantes. Uno es el criterio macroscópico, otro es el criterio microscópico y otro es el criterio biológico. No lo olviden nunca. Toda vez que ustedes hagan el abordaje de un paciente neoplásico y quieran diagnosticar o tener una aproximación diagnóstica para saber si el tumor de este paciente es benigno o maligno, ustedes tienen que referirse y guiarse por estos tres criterios. El criterio macroscópico es el que estamos viendo acá, por ejemplo. Un tumor benigno siempre va a aparecer con un plano de clivaje, con una cápsula o pseudocápsula. Este tumor benigno tiene tendencia a crecer de manera compresiva, de manera tal de que nos permite ver muy bien
lo que es el tumor y lo que es el tejido no comprometido vecino o perilesional. Entonces, repito, el crecimiento es compresivo, se muestra una grieta al periférico que se llama plano de clivaje o pseudocápsula. La superficie de corte suele ser casi siempre homogénea y en la piel no suele haber ninguna lesión y aparece una superficie dérmica intacta. Entonces esas son las características macroscópicas que puede mostrar un tumor benigno. El cirujano, cuando hace una intervención, lo ve perfectamente a este aspecto macroscópico. En cambio, en el tumor maligno, ustedes tienen una neoplasia que ya no muestra una cápsula periférica, al contrario, tiene una periferia irregular que muestra aspecto infiltrante, característico. Acá no va a haber ningún plano de clivaje, va a haber siempre va a haber una adherencia a los planos vecinos, va a haber también hemorragias intratumorales, va a haber focos de necrosis dentro del tumor. La superficie de corte suele ser totalmente heterogénea, va a haber invasión vascular, va a poder verse invasión linfática. También, si está cerca de la piel, podrá producir entonces ulceraciones en la piel vecina, ¿no es cierto? Estas son las características que tiene un tumor maligno. Imagínense un tumor maligno de la glándula mamaria. El cirujano, en el acto quirúrgico, en el campo operatorio, cuando lo corta, puede reconocer estas características de un tumor maligno que lo apartan muy bien de un tumor benigno que tiene otras características macroscópicamente totalmente distintas. En cambio, las diferencias microscópicas, fíjense ustedes, entre un tumor benigno y un tumor maligno son las que advierte el patólogo cuando hace el estudio de los aspectos microscópicos que tiene una lesión benigna. Porque una lesión benigna tiene células bien diferenciadas, como dijimos recién, de tipo celular adulto. Las mitosis siempre son típicas, no hay una alteración de la polaridad, porque la polaridad celular está conservada. Lo mismo que la arquitectura, fíjense, y la red vascular está bien constituida. Es muy difícil encontrar acá en este tumor una necrosis o un lago sanguíneo. Ustedes ven entonces en este fibroleiomyoma que perfectamente se pueden advertir los elementos fusiformes. Hay muy escasas mitosis y todas las mitosis presentes suelen ser típicas. Es la característica notoria que tiene un tumor benigno cuando lo analizamos a nivel del microscopio. En cambio, lo contrario sucede cuando vemos un tumor maligno. Un tumor maligno está poblado de células atípicas, donde vamos a encontrar una variedad de todas ellas, por ejemplo, anisocariosis, poikilocariosis, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, la polaridad no está conservada, hay mayor número de mitosis, solamente atípicas y típicas, y hay lagos sanguíneos, puede haber necrosis, etc. Son todas las características microscópicas que puede tener un tumor maligno. Entonces no olviden que es el patólogo el que advierte sobre estas diferencias microscópicas de las lesiones. Y el otro criterio importante es el comportamiento biológico de la lesión. Fíjense, el comportamiento de un tumor benigno. Un tumor benigno crece lentamente. No recidiva nunca. Un tumor benigno no da metástasis y no compromete el estado general del paciente. El paciente muchas veces es portador de un tumor benigno y ni siquiera lo nota. O si lo nota es porque lo palpa o porque lo ve, pero no le duele ni le compromete el estado general. O sea, el paciente es portador de una neoplasia y no compromete su estado general de manera tal de que, excepto que este tumor crezca de manera excesiva y produzca entonces una compresión de órganos vecinos. En ese caso, nosotros vamos a tener un compromiso del estado general, pero por
el efecto compresivo y no invasivo de la neoplasia. Eso tiene que quedar bien claro entonces. En cambio, un tumor maligno, alumnos, es un tumor que crece rápidamente. Prolifera totalmente distinto al anterior. Prolifera en general mucho más rápido. Crece a mayor velocidad. Siempre este tumor da metástasis. Tarde o temprano va a dar metástasis. Y siempre, una vez que lo extirpemos, va a producir recidivas. La recidiva es la reaparición, entonces, de la neoplasia en el lugar de extirpación. En el lecho quirúrgico donde nosotros lo hemos extirpado, puede reaparecer y generar entonces esta recidiva. La metástasis ya la expliqué recién, es la posibilidad que tiene esta neoplasia maligna de propagarse y colonizar y sembrarse a distancia, generando entonces un tumor secundario. Otro gran aspecto que tiene el comportamiento biológico de los tumores malignos es que compromete el estado general del paciente. Y lo compromete de manera importante. Por ejemplo, el paciente puede estar desnutrido, el paciente puede tener una alteración notoria del equilibrio hidroelectrolítico, el paciente pierde peso, etc. Este paciente puede llegar a morir por una caquexia tumoral. Este paciente puede ser portador del síndrome de impregnación neoplásica. Ustedes saben que el síndrome de impregnación neoplásica está constituido por una anorexia, puede ser un portador de una astenia, una adinamia, una anemia o una pérdida de peso marcada. Todos esos componentes integran entonces el síndrome de impregnación neoplásica que tienen estos tumores malignos en su crecimiento. Entonces no olviden nunca, doctores, las tres diferencias a las cuales nos tenemos que abrazar para distinguir una neoplasia benigna de una neoplasia maligna. El comportamiento biológico es una, el aspecto microscópico es otra, y las características macroscópicas de ese crecimiento sería la tercera. No lo olviden nunca. Fíjense ustedes, acá en este esquema, tienen la diferencia de crecimiento que tiene un tumor benigno de un tumor maligno. Este tumor benigno crece con una cápsula, crece de manera compresiva, con un plano de clivaje, crece lentamente. Y sin mostrar ningún fenómeno de infiltración. En el cuadro microscópico van a ver eso, van a ver una cápsula y van a ver la proliferación de células bien diferenciadas, sin atipías en su mitosis. En cambio, en un tumor maligno ustedes van a encontrar un crecimiento más agresivo, un crecimiento infiltrativo, no hay cápsula ni plano de clivaje periférico, suele haber necrosis, suele haber hemorragia. También ustedes van a ver que este tumor puede eventualmente hacer metástasis. Ahí tiene un émbolo metastásico que viaja por el torrente sanguíneo hacia otra localización. En este caso, el primero sería un fibroleiomiomuterino, un tumor benigno frecuente del útero, y en el otro caso sería fibroleiomiosarcoma, donde la histopatología es totalmente distinta y típica, con células pleomórficas, anaplásicas, con mitosis atípica frecuente, con pérdida de la polaridad y con anisopoiquilocariosis. Totalmente distinto un cuadro del otro. Pero el problema lo tenemos a veces en un tumor de evolución incierta. Cuando nosotros tenemos estos tumores de evolución incierta aparecen muchas veces. Nosotros no tenemos ninguna dificultad para diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno, ¿no es cierto? En un tumor benigno ya hemos dicho las características microscópicas que tiene, y en un tumor maligno es lo mismo. Pero aparece un tumor pendulante entre los dos. Se llaman de evolución incierta, porque no sabemos muchas veces si el tumor es realmente benigno o es realmente maligno. Fíjense el conflicto que le produce al patólogo y al médico tratante, inclusive al familiar y al paciente. No saber si el tumor es benigno o maligno.
Un ejemplo típico es el adenoma pleomorfo de la glándula parótida. Nosotros podemos encontrarnos con un nódulo que el cirujano al extirparlo encuentra una cápsula o algo que parece un plano de clivaje, lo extirpa como si fuera un tumor benigno. El patólogo después hace el diagnóstico de adenoma pleomorfo, que como la palabra lo dice, es un adenoma, no tiene signos histopatológicos de malignidad, y sin embargo, al mes o a los 6 meses, esta neoplasia puede recidivar y reaparecer en el lecho quirúrgico. O eventualmente puede hacer una metástasis. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es benigno o maligno? Precisamente este es el dilema. Nosotros tenemos este tumor que se llama tumor de evolución incierta. Hay varios, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, quistes del ovario, tumorales del ovario, que son los llamados quistes borderline, porque no sabemos, cuando nosotros lo observamos microscópicamente, si tienen un comportamiento benigno o un comportamiento maligno. O sea, repito, pendulan entre los dos tumores. Menos mal que son pocos los casos, pero cuando se presentan y tenemos que enfrentar el diagnóstico, es un verdadero problema para los médicos tratantes. Otro tópico interesante es conocer enfermedades y signos que anteceden a las neoplasias. Por eso se llaman signos preneoplásicos o enfermedades preneoplásicas. Si nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a una lesión leucoplásica con atipías en la mucosa bucal, en la mucosa del esófago o en alguna mucosa de los órganos genitales, por ejemplo, podemos estar advirtiendo de que esta lesión puede hacer que con el paso del tiempo sobre ella aparezca una malignopatía. Por eso se llaman preneoplasia. Entonces, repito, una leucoplasia atípica o con signos de atipía en la mucosa labial, por ejemplo, nos puede estar diciendo de que el paciente en otro momento podrá debutar con una neoplasia maligna en ese lugar. Por ejemplo, la queratosis solar de la piel también produce lesiones sobre la piel que son preneoplásicas. O a nivel del colon, la poliposis familiar hereditaria del colon. Siempre esta poliposis hereditaria genera entonces un adenocarcinoma en alguno de los pólipos. O sea que un paciente que es diagnosticado con una poliposis hereditaria del colon, son miles y miles de lesiones que puede tener, o cientos y cientos de lesiones que puede tener el paciente, nos obliga a nosotros a hacer una extirpación quirúrgica, una colectomía, para impedir que el paciente pueda contraer la enfermedad al poco tiempo. ¿Por qué? Porque es una lesión preneoplásica. Y lo mismo que si encontramos un tumor grande como es el adenoma velloso, per se es un tumor benigno, pero casi en el 70 o en más por ciento de las veces genera un adenocarcinoma del colon. Cada vez entonces que nosotros encontremos un adeno velloso del colon, tenemos que extirparlo porque tiene la posibilidad de generar entonces una neoplasia maligna. No solamente eso, sino que el tumor, el adenoma velloso del colon, a pesar de ser un tumor benigno, produce trastornos en la motilidad intestinal, síndromes obstructivos del mismo, y puede provocar entonces hemorragias o pérdidas del equilibrio hidroelectrolítico, típico de este tumor benigno del colon. Entonces, cada vez que lo encontremos es preferible extirparlo, porque este es un tumor que la mayoría de las veces, casi el 70% de las veces, va a ir a generar entonces un adenocarcinoma del colon. Otro es la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa está considerada entonces una enfermedad preneoplásica en el 14 o el 15% de las veces. Genera entonces tumores malignos del colon. La otra que tenemos también tipificada como una lesión preneoplásica es la gastritis atrófica crónica. Genera entonces la posibilidad de que el paciente debute con un adenocarcinoma gástrico en el futuro. Hay otras regiones, por ejemplo, que tienen arsenicismo en el agua potable.
este hidroarsenicismo crónico regional endémico le produce al paciente la posibilidad de desarrollar tumores malignos en la piel. Entonces, esta enfermedad que se llama ACRE, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, hay que considerar entonces una lesión ambiental, una lesión de poblaciones que consumen esta agua con mucho arsénico en su composición, que tienen la posibilidad de hacer entonces tumores malignos de la piel. También está demostrado la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, la tiroiditis crónica de Hashimoto, puede producir en un porcentaje importante de casos un tumor maligno de la tiroides, por ejemplo, un adenocarcinoma de la glándula, o puede producir un linfoma de la tiroides. Entonces, tengan presente, doctores, que estas lesiones preneoplásicas son una advertencia. O sea, nos encienden una luz roja. Toda vez que ustedes la tengan presente o la descubran, tienen que tener presente de que este paciente puede ir a producir o a provocar una neoplasia a posteriori. Entonces nos tiene que servir como un alarma, como un indicador de que el paciente está en peligro, y ustedes tienen que, la importancia de reconocerla y saberla que existe. Esa lista que yo les di recién es incompleta, hay varias más, numerosas otras lesiones preneoplásicas, pero esas son las principales. Las otras son las lesiones paraneoplásicas, síndromes paraneoplásicos o enfermedades paraneoplásicas. Quiere decir que este síndrome o estos signos conviven con el tumor, están junto a él, aparecen por secreciones humorales, hormonales, o trastornos metabólicos que produce el mismo tumor, y genera entonces este tipo de lesiones que nos tienen que dar una seria advertencia de que el paciente es portador de una neoplasia. Por ejemplo, una tromboflebitis migrante, esta tromboflebitis migratriz que genera entonces una posibilidad de que el paciente sea portador de una neoplasia maligna del páncreas. ¿Sí? Un paciente que tenga entonces tromboflebitis en una pierna este mes y al mes siguiente en la otra, y la próxima 2 semanas en otra localización, esta tromboflebitis migratriz nos está diciendo que el paciente puede ser muy probablemente portador de un adenocarcinoma de páncreas, de un adenocarcinoma oculto. Fíjense la importancia que tiene. Si el adenocarcinoma de páncreas está oculto y ustedes tienen entonces a un paciente con este tipo de tromboflebitis, ustedes tienen que sospechar que él mismo es portador de esta neoplasia oculta. Esa es la importancia entonces de conocer las enfermedades paraneoplásicas. Lo mismo que los trastornos neuromusculares múltiples, la dermatomiositis también, trastornos cutáneos esqueléticos, los trastornos de la piel y los trastornos esqueléticos, como puede ser la hiperplasia néumica de Pierre-Marie, que son los dedos en palillo de tambor, que nos están indicando que el paciente puede tener una neoplasia maligna del pulmón. Hay también trastornos hormonales y metabólicos que corren junto con la neoplasia o van acompañándola a la neoplasia. Una hipercalcemia que nosotros no sabemos a qué atribuirla, nos tiene que hacer sospechar de que el paciente puede ser portador de algún tumor maligno, lo mismo que estas lesiones de hipoglucemia o hiperadrenocorticismo, por ejemplo. Fíjense entonces la importancia que tiene conocer estos signos paraneoplásicos, porque nos están advirtiendo de que el paciente es portador de una malignopatía. O sea, siempre van acompañados. La neoplasia va acompañada de la paraneoplasia, o sea, viajan juntos en una verdadera simbiosis. Es importante porque cada vez que nosotros descubrimos, muchas veces, un tumor gracias al síndrome paraneoplásico, o viceversa. Después que el paciente muere, nosotros sabemos que, por ejemplo, un paciente que muere por un adenocarcinoma de páncreas, nosotros decimos, ahí nos podemos explicar con razón, este paciente que ha muerto por un adenocarcinoma pancreático
tenía tromboflebitis migratriz. ¿Se dan cuenta? Por fin estas otras, que son las pseudoneoplasias. También aparecen entonces acá lesiones que parecen un tumor y no lo son. Asustan por ese motivo. A nosotros nos preocupan, a veces llegamos a tener dramas de diagnóstico diferencial, porque creemos que por su forma de crecer, por su tamaño de crecimiento, por el aspecto microscópico, creemos que es una neoplasia maligna y sin embargo no lo son. Hay que tenerlas presentes también para evitar este problema diagnóstico. Por ejemplo, el quiste óseo aneurismático es un tumor que cuando lo vemos microscópicamente está lleno de células gigantes multinucleadas en el hueso y nos induce a pensar de que se trata de un tumor de células gigantes óseo. Una miositis osificante también puede ser otro ejemplo, donde el músculo, por un traumatismo, puede llegar a tener una osificación y aparece duro, con nódulos muy indurados, que nos hacen pensar de que este músculo tiene una especie de, o es portador de algún tumor y no lo es. Por ejemplo, a nivel de las sinoviales, el cuadro inflamatorio de la sinovial, la sinovitis, puede generar una hiperplasia vellonodular pigmentada, que nos hace suponer de que se trata de un sinovioma, y no lo es. Otro es, por ejemplo, un tumor firme, indurado, que aparece en las fascias profundas y superficiales, que se llama fascitis pseudosarcomatosa, y no lo es un tumor benigno, con una hiperplasia proliferativa, fibroblástica y esclerosa, que nos induce a pensar de que se trata de una neoplasia maligna. O también otros son los tumores del esmoide, generalmente aparecen en la pared anterior del abdomen, y no son otra cosa que una proliferación de elementos fibroblásticos con una variable cantidad de matriz colágena interpuesta. Entonces, estas son las pseudoneoplasias. No son todas las que les estoy mostrando acá, hay otras más, pero las que tenemos que tener presente para no caer en el drama del diagnóstico diferencial. Fíjense, una pseudoneoplasia entonces es un tumor disfrazado de neoplasia. Es una lesión disfrazada de tumor maligno. Entonces, con este último cuadro, con este ser con antifaz que representa a un tumor y no lo es, quiero cerrar entonces la presentación que he tenido hoy. Yo les agradezco entonces la presencia y la atención, espero que me hayan entendido. Cualquier cosa después, a lo largo de la semana, nos podemos conectar para solucionar cualquier duda que haya tenido. Muchas gracias, alumnos, y hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Gracias. profe. Gracias. Nos vemos. Chao, profe.